primer postulado que tenemos que tener en cuenta es que para manejar un bosque, para manejar realmente un bosque, pues hay que conocerlo, ¿sí? Yo no sé qué especies son, no sé de qué edades son, no sé ni por qué son así, o sea, por qué tienen ese diseño los árboles, por qué no son, por qué los pinos y no sé, algunas latifoliadas como los encinos son distintos en muchas cosas, se parecen, pero a la vez son distintos. Entonces, hay que empezar a conocer cómo está constituido el bosque, por qué está constituido así. Generalmente cuando hablamos de hacer mediciones en los árboles, nos hacemos estas preguntas. Por ejemplo, medimos para ver algún tipo, algún dato, alguna cantidad en sí. Queremos ver por qué está su conformación de esa naturaleza. Por ejemplo, casi todas las coníferas tienden a tener una copa cónica, ¿sí? Por ejemplo, puede ser un cupresus, puede ser un pinus, puede ser un juniperus, pero todos tratan de hacer como una especie de conito. Y si lo vemos desde una vista aérea, pues veríamos como círculos. Entonces, el tipo arquitectónico del árbol, que es con un eje ortotrópico, con ramas también ortotrópicas, pero un poco con un ángulo un poquito más abierto, pues nos da esta sensación, y es por eso que cuando hablamos de pinos, por ejemplo, pero en el caso de las latifoliadas o de las angiospermas, pues es distinto. Un mango, un limón, una manzana, no sé, para un árbol maderable podría ser para esa región el roble, el nacastle, tienden a ser completamente distintos, el árbol del hule, ¿no? Entonces, ¿por qué están conformados así? Su explicación es ecológica, es evolutiva. A través del tiempo se supieron adaptar al ambiente, compiten contra otras especies, entonces encuentran una forma, una estrategia para poder desarrollarse de esa forma y sobrevivir. Si evolucionan así en su conformación, imagínense en sus semillas, en su polinización, en sus raíces, en su fisiología en sí. Entonces es todo un mundo de un campo de estudio. ¿Qué medimos en los árboles? La salud. Parece mentira, ¿no? Pero los árboles como seres vivos, pues también tienden a tener sus pandemias, sus epidemias, y es conveniente, si tenemos un interés comercial con algunas especies, pues tratar de ver ese estado fitosanitario. Entonces se puede llegar a medir la salud en un árbol. ¿Esta medición va a ser en un árbol o en más? Esa es una buena pregunta, porque generalmente aprendemos a hacer mediciones en árboles de manera individual, pero no concebimos el conjunto, ¿sí? No concebimos que no solamente es el árbol que está aquí, sino que son varios que están aquí, y peor aún, que a lo mejor son de diferentes especies, ¿no? Es en la misma especie, pero voy a agarrar puro pino, o voy a agarrar también estos que pueden ser, no sé, unos álamos. Entonces están combinados, o fresnos o encinos. Entonces hay una combinación de especies, y también tenemos que saber cómo medir. No sería la misma situación. Comparten algunas técnicas, pero seguramente para el análisis es diferente. Otra pregunta es, ¿la hacemos a una edad determinada? O sea, el árbol que mido va a ser en un árbol joven, en un árbol adulto, en un árbol muy pequeñito de regeneración. Entonces también tendríamos que hacernos esa pregunta. Y ahí está la que sigue, ¿no? ¿Cuándo se hace? Lo hacemos ahorita, en tiempos de secas, en tiempos de lluvias, al inicio del año, cuando me paguen para hacer el proyecto alimentario. ¿Cuándo se hace estas mediciones? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? Todo eso lo tenemos que ir contemplando, pues, para entender al bosque, porque es lo que queremos hacer. Como rápido aquí, un paréntesis. Hace años, yo tuve por ahí una observación con las selvas tropicales de Colima y Michoacán, que era por donde estaba trabajando con la Universidad de Colima, que en una estación del año yo veía cierta especie muy ancha, y en otra estación del año ese mismo árbol lo veía muy angosto, y yo decía, bueno, ¿y esto qué está pasando aquí?
Eso me motivó a hacer la maestría, a estudiar un poco sobre el crecimiento y desarrollo de los árboles tropicales. Y me di cuenta, ya instalando algunos de los instrumentos de medición, que los árboles se hinchan y se contraen dependiendo de la cantidad de agua y obviamente de la estación del año, para ahorrar precisamente ese recurso hídrico y mantener sus funciones fisiológicas pues en buen estado. Por eso lo hacían, y a nivel anatómico, a nivel microscópico, las células hacen ese comportamiento y lo demuestran. Entonces fue algo muy interesante que se encuentra o que se encontró por ese motivo. Y sí, efectivamente era muy distinto si yo hacía la medición en tiempos de lluvias, que estaban muy hinchados, a que si lo hacía en tiempos de secas, que era cuando estaban contraídos. Entonces las dimensiones en el árbol cambian. ¿Con qué se mide? ¿Cómo vamos a medir un árbol? Puede ser a través de métodos muy sencillos, muy prácticos. En las culturas prehispánicas y en otras culturas más antiguas, que no necesariamente son europeas, también generaron sus sistemas de mediciones. Pueden ser varas, codos, pasos, cuerdas, distancias, tomando como referencia a algo. Entonces, eso de medir, pues tiene toda una historia muy, muy interesante. Y eso también lo trasladamos pues a los árboles. ¿Cómo lo hacemos? Porque además no están de forma tirada, ¿no? Horizontal, sino que están verticales y tienen cierta altura. Entonces, ¿cómo hacemos para medir eso? Y esta que está señalada con esa flechita roja, pues es la más importante. ¿Para qué estamos midiendo a los árboles? Generalmente la medición de un árbol es para tener un registro, para hacer una evaluación del estado, de la cantidad, de la conformación, de la salud, de todo como están las plantas del bosque. ¿Qué superficie tienen? ¿Cuántos están ahí? ¿De qué edades son? ¿De qué tamaños, qué tamaños poseen? Todo eso lo tenemos que tener también en cuenta cuando hacemos la medición. ¿Para qué medimos? Bueno, a ver, déjenme hacerle lo siguiente. Ustedes sabrán pues que en el bosque la medición pues va a estar también en función de lo que queramos o de lo que necesitemos. El bosque pues en primer lugar, como está concebido, es que nos va a proveer madera. Es el material primigenio, por así decirlo. Es con el que el hombre empezó a hacer pues sus casas, sus utensilios y sus estructuras, y la única materia que conocían era la de los árboles. Por eso es que viene esa palabra tan pegada, madera, materia, es lo mismo. En latín pues así la pusieron maderium, ¿no? Pero era la materia prima con la que se hacía casi todo una vez que el hombre fue considerado civilizado. Para los fines de esta plática nos vamos a centrar un poco sobre lo que tiene que ver con las cuestiones de madera. Sin embargo, pues hay más formas de, como les digo, de hacer las mediciones, ya las mencioné. Y pues vamos con esto. Por ejemplo, para la madera, en esta situación forestal de México, nos menciona que el principal producto que se utiliza o que se trata de obtener pues de los árboles son escuadrillas con un 70% casi. Con un 11% está en celulosa, que es lo que se emplea para hacer papel. Chapa triplay, hay un 5%. Postes, pilotes y morillos en menor cantidad, digamos que un 3% más o menos. Leña, que es el uso pues en las comunidades rurales para, no solamente rurales, también en aquellos lugares ecoturísticos que necesitan de leña para hacer sus guisados, pues también ahí está, igual que el carbón y durmientes. Pero casi todo se va en este concepto que es escuadrilla. Entonces, cuando hablamos de escuadrilla, estamos hablando de que a la madera ya se le dio una dimensión, se le dio una conformación geométrica, y por lo mismo, pues entonces tenemos que medirlo. Cualquiera de esos se miden, pero pensando pues en escuadrilla. La dasometría, que tiene que ver con la medición de los bosques, la forma, el enfoque que se le da, si es para cuestión maderera, o sea, de productos maderables, lo vamos a conocer o lo vamos a entender de estas dos formas: dendrometría y epidometría.
Si fuera en función de servicios ambientales o de productos no maderables, cambia el concepto de estas mediciones. Ahora estaríamos hablando de medición del agua, de los ciclos, entonces es otra terminología que tiene que ver, por ejemplo, con manejo de cuencas, con hidrología, con meteorología incluso. Si queremos hablar de suelos, pues va a ser edafología. Si va a ser de flora o fauna específica, vamos a tener otros tipos de sistemas de medición. Pero pensando en productos maderables, pues como les comento, van a ser dendrometría, que es la medida en el árbol literal, como está. Dazos es bosque y dendro es el árbol. ¿Alguna vez algún maestro, tal vez ustedes lo hayan escuchado hablar, Hugo Chávez? No, Carlos Francisco Román de la Vega, nos comentaba en la clase, no deberíamos llamar ingenieros forestales, porque esa concepción de forestal es anglosajona, es de forestry. Entonces, es una palabra en inglés que nosotros adoptamos al español y le quisimos dar esa concepción como forestal. Actualmente sucede con muchas palabras, por ejemplo, de whatsappear y otros modismos anglosajones, que ya los estamos convirtiendo en nuestros términos en castellano, y pues bueno, los estamos adoptando así. Nosotros debimos haber sido dendrólogos, esa era la palabra, dendrólogos, o como tienen en España, ingenieros en ordenación de montes, aunque eso es muy específico porque en teoría están ordenando a un bosque. En el caso de un dendrólogo, está estudiando al árbol. O un dasólogo o dasónomo estaría también con la administración o con el entendimiento pues de un bosque. Esas deberían ser nuestras concepciones, pero bueno, tenemos la general en Estados Unidos, que es la de forestal. Y pues bueno, decía, dendrometría tenemos que es la medida tal cual en el árbol, y la epidometría, que tiene que ver con la medida del mismo árbol, o sea, es el mismo árbol, pero esto a través del tiempo. Eso significa epidometría. Cuando hablamos de dendrometría, generalmente nos estamos refiriendo a un momento en el tiempo. Por ejemplo, hoy voy, mido el árbol y ya tengo mis datos, mi información sobre ese árbol, pero fue en este día. En cambio, en la epidometría pues se ve la sucesión de todo este árbol a través de lo que lleva de vida. Ahora, aunque aquí yo puse una ilustración que nada más nos habla de un árbol, en realidad esto se aplica para el conjunto de los demás árboles, que es a lo que nos vamos a referir como bosques. Oiga, maestro, pero hay selvas y hay matorrales eróticos y hay manglares. Todos son bosques. Hay diferentes tipos de denominación de la masa forestal. Nosotros utilizamos, por ejemplo, la de la de Redosky, que son tipos de vegetación de México, donde se mencionan a las selvas y a los bosques, y hay una diferenciación pues. Pero si utilizamos la de me parece que es la de Holdridge, no recuerdo bien cuál es la otra que utilizan de manera internacional, pues aparece que todos son bosques, ¿no? Bosques templados, bosques tropicales, bosques del desierto, entonces todo es un bosque. En México, les digo, como tenemos la de Redosky, pues sí, como que definimos que el bosque debe ser lo que es templado y la selva debe ser lo que es tropical. Pero bueno, en cualquiera de las dos concepciones vemos que la medición de ese árbol al momento puede ser también la medición de ese bosque al momento. Que la medición del árbol en el tiempo también puede ser la medición de los árboles, o sea, en general, en el tiempo. Y con eso podemos tener dos formas de medir a estos bosques. Para la medición forestal, bueno, ustedes sabrán que existen algunos equipos, algún instrumental, ya generados, creados, diseñados para este tipo de actividad. No es lo mismo, por ejemplo, cuando tenemos un vernier para medir seguramente objetos de dimensiones pequeñas, ¿no? A que tengamos la forcípula, que se le parece mucho a este vernier, pero la forcípula nos está midiendo magnitudes más grandes, que en este caso lo empleamos para lo que es el diámetro. Hay cintas que
que tienen una numeración, que son de materiales flexibles para rodear al árbol, y pues que además, les digo, tiene esa graduación. Ahora, aquí lo que sí es importante reconocer, tanto para la forcípula, para la cinta diamétrica o la cinta, cualquier tipo de cinta, el clinómetro, no sé si anda por ahí, pero no lo veo, pero la pistola AGA o el relascopio, los análogos, o sea, los que no son digitales, es que cada una de esas rayitas, cada uno de esos, de esas marcas, están estandarizadas, están bien comprobada su exactitud, su precisión, y por lo tanto pueden estar plasmadas o graduadas en ese material, ¿sí? No es que rayemos a nuestro gusto, ¿no? Agarramos una regla y rayamos de acuerdo a la regla. E incluso, para que vean este dato, las reglas que compramos en las papelerías, esas reglas de 30 centímetros translúcidas, para que tengan esa graduación y para que puedan ser vendidas al público, tienen que reunir con el requisito de la norma estandarizada del metro en este caso, ¿no? Y así es como esas empresas van, obtienen la patente, obtienen su ¿cómo le llaman? Como su rotulador o su sistema para que les vaya haciendo las rayitas, en este caso ya es con láser, y bueno, las pintan, las venden, están fríamente pues ya estandarizadas. Hagan la comparación, si pueden, en un momento que tengan, vean dos reglas de distintas marcas y traten de ver si se ven igualitas, o una regla con un flexómetro y vean si las marcas son las mismas. El error debe ser mínimo, si es que no debe de haber error. Pero bueno, aquí tenemos estos equipos, se ven pequeñitos, yo sé que ustedes conocen algunos, pero a lo que voy es que para que llegaran a tener esas marcas, pues hubo todo un proceso de evaluación para considerarlas así. Vamos con el siguiente. Bien, aquí tenemos esta otra imagen. Y pues por ejemplo esto es pensando en un árbol. Estamos de dendrometría, es en un árbol, es en este momento. Y si se fijan en la ilustración superior, tenemos a un individuo que está pues utilizando unos instrumentos que en este caso sería una cinta diamétrica alrededor del árbol. Generalmente para las cuestiones de madera, de escuadría, nos piden que lo hagamos a la altura del pecho. Pero a la altura del pecho de quién? Entonces cuando se hizo ese interrogante, se llegó otra vez a una estandarización de decir que es a 1.30 metros del suelo. Y hay quienes incluso ya no le llaman diámetro a la altura del pecho, le llaman diámetro normal. ¿Por qué? Porque hay especies que pueden tener contrafuertes en la base y a 1.30 estás midiendo todavía parte del contrafuerte y no del tronco. Entonces llevan otra vez esta medida a donde se normaliza el tronco. Entonces ahí es cuando sale el diámetro normal. Pero pues generalmente en inventarios, en algunos registros o informes que ustedes lleguen a ver en cuestión del inventario forestal nacional, pues van a ver que es como un sinónimo el diámetro a altura de pecho, el diámetro a 1.30 y el diámetro normal en algunas situaciones. Pero bueno, aquí están haciendo una medición, si se fijan, estamos hablando de variables directas, están sobre el árbol y directamente están tomando una lectura, ¿sí? También lo pueden hacer con las alturas. Hay aparatos que tienen estas incorporadas ya todas los teoremas, los principios trigonométricos y geométricos, para que podamos nosotros a cierta distancia lanzar visuales hacia arriba, hacia abajo, aplicar una formulita y pues que tengas la altura. Pero actualmente ya hay unos que para hacer esa medición de altura, pues simplemente te colocas una distancia, lanza el láser y de un momento ya tienes la altura. Bueno, es una variable, podríamos decirla que directa. Y se vuelve más directa si tumbáramos el árbol, o sea, si lo derribáramos y estuviera en el piso, pues claro que con una cinta, con un flexómetro, pues ustedes van midiendo de manera más puntual. El diámetro de copa, pues es igual, se puede decir que es una variable directa porque sí puedes ver dónde está la caída de un extremo de la copa hacia el otro, y se pueden hacer incluso en diferentes sentidos para tener después un promedio, y ya ustedes tienen ahí
un diámetro de copa, o coordenadas. Si tenemos el GPS y estamos cerca, pues podemos obtener unas coordenadas. Esto nos lleva a tener pues instrumentos de medición y equipos para hacer estas mediciones. Ahora, en la medición del bosque se generan otras variables, que vamos a llamar aquí variables indirectas, porque con esta información nosotros generamos otras que le pertenecen al árbol. Por ejemplo, este árbol tiene un diámetro, tiene una altura, pero también va a tener una área basal, un volumen y un coeficiente mórfico, por decir. ¿Y eso cómo se obtiene? Bueno, a partir de fórmulas matemáticas sencillas que nosotros vemos desde la secundaria. Bueno, desde la primaria ya nos enseñan a hacer sacar la fórmula del área de un círculo, ¿no? Y luego el volumen de un cilindro. Pero también salen a partir de modelos estadísticos. La estadística es o la rama de las matemáticas que hace uso de toda esta información repetida en muchos individuos para obtener algunos parámetros que nos permita inferir después a toda una población. Por ejemplo, lo que yo tenga aquí, y si me da que tiene 1 metro, nomás es por decir 1 metro cúbico de volumen, y encuentro un árbol que tiene el mismo diámetro y más o menos la misma altura, pues me va a decir indirectamente, por estadística, por este modelo, que posiblemente también tenga 1 metro cúbico de madera. Entonces, en el árbol estoy haciendo mediciones directas, pero también en el árbol ya puedo yo generar otras variables indirectas a partir de fórmulas y modelos matemáticos. Vean esta foto. Aquí hay 2 personas, uno está registrando en una hoja, en un cuaderno, y el otro está tomando lectura y lo está diciendo. Y vean la foto de abajo. Esta persona está haciendo las 2 cosas al mismo tiempo, si no es que hasta 3, porque también está generando las coordenadas y está generando ya la estimación. O sea, él está haciendo las variables directas, también ya está haciendo las variables directas y está generando además ya el producto de visualización. Eso es lo que vamos a hablar ahorita, la aplicación de la tecnología en nuestra ozometría. Siguiente, vemos ahora con supongamos que no va a ser en el mismo árbol, bueno, va a ser el mismo árbol lo que vamos a trabajar, pero yo quiero conocer ahora pues cuántos anillos tienen. Entonces podemos tener también variables directas. Esto es pensando en epidometría. Puedo tener un número de anillos, puedo tener un tiempo de paso, puedo sacar un inventario en unidades de muestreo. En la unidad de muestreo pues va a ser el sitio que yo confeccione o diseñe para el inventario. Puede ser circular, puede ser un cuadrado, puede ser rectangular. El caso es que va a ser el mismo para todo lo que yo vaya a hacer en una superficie. Y dentro de esa, pues van a venir las variables que acabo de decir acá arriba, ¿no? ¿Qué quieres medir en este círculo? Bueno, quiero la altura, el diámetro, de 1, de 2, de 3, de todos los que caigan dentro de esa unidad de muestreo. Bueno, eso lo hacemos de manera directa. Ocupamos instrumentos de medición y ocupamos equipos también de medición para este tipo de variables. Por ejemplo, acá en esta ilustración, aunque está muy chiquita, pueden ver ustedes que se obtuvo una rodaja, o sea, una sección transversal del tronco, y se hizo una cuantificación con alfileres de los anillos de crecimiento detectados ahí. Con eso se puede hacer análisis, esto se llama análisis troncal. Nos permite hacer el perfil de fuste, todas las anchuras y números de anillos se meten luego a un programa estadístico para que nos generen modelos de predicción para los que más o menos tengan las mismas características. Entonces ahí viene otra vez esa parte. Pero si no queremos hacerlo así, queremos mantener el árbol vivo, utilizamos por ejemplo el taladro de Presler, que no está aquí, que sería como un barrenador. Toma la muestra, o sea, giramos, insertamos en el tronco, sacamos una muestrita de madera. Y ahí también podemos ir contando los anillos o el tiempo de paso en una cantidad de centímetros que definamos, y decimos cuántos anillos hay en 5 centímetros, ¿no? Pues hay 3, hay 4 y 5. Entonces esa información por sí sola ya nos va diciendo a nosotros cómo está siendo el comportamiento del crecimiento de ese individuo. Pero si lo hacemos en más, sería el crecimiento de ese bosque. Pasa exactamente lo mismo que lo anterior. Con estos nosotros hacemos variables indirectas.
o generamos otro tipo de información indirecta, por ejemplo, edad, superficie, densidad, incrementos en altura, en volumen, en diámetro, en área basal, en lo que se nos ocurra. Todo esto, pues otra vez a partir de fórmulas matemáticas sencillas y de modelos estadísticos, pues ya más complejos, pero que afortunadamente han sido creados. Faltan por hacer más, falta por corroborar más, pero la mayoría están ya hechos para que nosotros los usemos y los apliquemos. ¿Qué será eso del modelo estadístico, maestro? Pues es una fórmula, por ejemplo decir, el volumen de un árbol de cedro rojo en Tezonapa se aplica esta fórmula, esta ecuación. Es decir, mides el diámetro, le sumas esta cantidad que ya me está diciendo que va a ser constante, lo elevas al cuadrado, lo divides entre no sé qué, y lo que salga ese va a ser el volumen. Ya no necesitas hacer todo el cálculo otra vez, simplemente tomas el puro diámetro o la pura altura y con las dos ya puedes hacerlo. Creo que tengo aquí una... Dice que la llamada terminará dentro de 10 minutos. Entonces, pues en 10 minutos se va a acabar esto. Voy a ver si puedo avanzar y si no, pues ahorita volvemos a entrar. Dice, bueno, esto nos va a llevar a otro tipo de información, como lo están viendo en esta parte. Vamos a ver. Para ambos casos la información es complementaria. No solamente pensando pues en madera, podríamos tener también las otras funciones del bosque y veremos que hay variables del ambiente que puede ser el sitio, pueden ser variables del sitio, de la exposición, las coordenadas que ya dijimos, tipo de suelo, el ciclo del agua, la altura sobre el nivel del mar, el tipo de clima con temperatura, precipitación, evapotranspiración, humedad relativa, horas de calor, radiación, lo que ustedes gusten y manden. Pendiente del terreno, me faltó por ahí tipo de roca, porcentaje de que les gusta de movimiento de viento. Entonces, todo lo que esté en el ambiente lo podemos nosotros complementar a lo que ya tomamos como medidas. Podemos tomar otras medidas, o como la función ecológica del árbol o del bosque, por ejemplo, qué dominancia hay, con qué flora se asocia, la fauna que ahí vive, cuál es el ciclo biológico bioquímico en el que está inmerso, por ejemplo, si es para captura de carbono. Todos lo hacen pues, pero podemos nosotros complementarlo. ¿Cuánta captura de carbono está cuánto carbono está reteniendo este bosque en sí o ese árbol? ¿Cuánta agua está reteniendo? ¿Qué interacciones tienen con los hongos, con los insectos, con la flora, con otras especies vegetales? Entonces, ahí está ese complementario. Bueno, para eso otra vez vuelve a aparecer. Se necesitan instrumentos de medición, equipos y en algunos casos, por ejemplo, digamos que el clima o estos ciclos, se utilizan fórmulas matemáticas y otra vez modelos estadísticos. Vean que en todos los casos pues van a aparecer esos instrumentos de medición, equipos, fórmulas matemáticas, modelos estadísticos. ¿Por qué? Antes de que se me acabe la minuto. Porque eso es la tecnología, ¿sí? Nosotros tenemos una idea errónea de que la tecnología es algo eléctrico, es algo robótico, y no, en realidad es un conjunto de estas tres cosas. Es el instrumento, que puede ser el aparato, puede ser un equipo, ahí está, es un instrumento. Es una metodología, o sea, de qué forma está la recetita, de qué forma debe de usarse este equipo, porque obedece a una metodología de sustento, de investigación que sustentó el que se lleve ese instrumento así. Y evidentemente de modelos, de todos los modelos estadísticos y matemáticos inmersos para cualquiera de esos. Ahí es donde está la tecnología. Entonces, me gustaría que se quedan con esta idea. La tecnología no es una computadora, es la computadora más los modelos que están ahí metidos, ya sean matemáticos, más toda una serie de instrucciones o una metodología para poder que emplea la computadora para desarrollar o expresar todo lo que tenga esa computadora. Y se aplica a cualquier nivel, un celular, un carro, ¿qué les gusta? Una industria, un robot,
Oiga, maestro, pero por ejemplo yo quiero hacer quiero diseñar un nuevo modelo matemático. Cuando lo termines, cuando lo pones lo desarrollas y lo aplicas y funcionó, en ese momento tu modelo se convierte en un algo tecnológico, ¿sí? Pueden ser independientes y pueden estar los tres inmersos. Eso también es importante mencionar. Lo malo es que nosotros generalmente nos quedamos con la idea de que es esto. Mucho tiene que ver con esto. Pero no, son tres grandes áreas las que conforman la tecnología. Eh, Algo muy rápido antes de que se me acabe esto, por decir, mm, supongamos que yo quiero ser un criadero de pescados, de truchas, y ahí hay un río, yo puedo conseguir la cría y voy a hacer pues voy a hacer esta granja productora de truchas. Muy bien. Si tú haces un diseño de infraestructura, una lógica de operación, de tratamiento de las aguas contaminadas y de los residuos, de cómo vas a hacer crecer a estos peces y además que van a estar en diferentes estanques y muchas cosas más, y además eso lo repites y lo encuentras como un modelo, entonces eso que tú diseñaste y que te está funcionando se convierte automáticamente en ¿qué? En una tecnología. Y si se fijan, no estuvimos hablando de sistemas de computadoras, ni de robots, ni nada de eso. Y sin embargo también fue una tecnología. Si ustedes han tenido oportunidad de ver el dendrómetro, láser, bueno, un dendrómetro análogo, yo le llamo así el reloscopio de Vitalich, por ejemplo. Si han tenido oportunidad de ver la forcípula, o la cinta diamétrica, o un taladro de Pressler, ese equipo es una tecnología. Ocupó una metodología, se aplica para ciertos modelos, utilizó un modelo para que pudiera funcionar, un modelo estadístico, y entonces se convirtió en una tecnología. Cada cosa que veamos, pensemos que va a tener esos otros dos componentes y nos lleva a la tecnología. Por ejemplo, aquí tenemos en esta diapositiva lo que les comentaba. En esta porción del terreno, en esta porción supongamos, pues tenemos necesidades para saber qué especies hay, qué medidas tienen, con qué se está asociando, qué hay dentro de esta superficie. Por ejemplo, aquí nos están hablando de madera muerta, que también es otra variable que se puede considerar para, en este caso, actividades de prevención a incendios forestales o incluso para picarlo y generar más materia orgánica en el suelo. Entonces también es importante. Pero como les decía también hace ratito, a lo mejor las personas de la comunidad lo utilizan para cuestiones dendroenergéticas, es decir, como leña, como carbón, y también es otro recurso que se puede utilizar. Y no tumbamos al bosque, bueno, al árbol ya está ahí tirado, entonces también nos puede servir. O especies herbáceas, helechos. Aquí no hablan, por ejemplo, de la fauna, pero también podría estar ahí bien identificada. En esta superficie, ¿cómo le hago, no? ¿Cómo le hago para poder obtener toda esta información? Bueno, lo que queremos para que nosotros comprendamos bien al bosque y al árbol, o al árbol y el conjunto como bosque, pues es ver cómo está esa medición, qué exactitud tiene esa medición, cómo se hace el registro en campo, cómo se analiza esa información y cómo se presentan los resultados. Para lograr estos, pues ahora sí que estos objetivos, se dio una evolución a través del tiempo. Estoy pensando simplemente así que desde que el hombre civilizado, digamos, cuando descubrió la agricultura y nos consideran ya como civilizaciones y no como nómadas, hace 11,000 años más o menos, el descubrimiento de la agricultura. Entonces ha evolucionado, por ejemplo, las unidades de medición. No sé si ustedes sepan cómo está considerado el metro. El metro antes era un peso, era una regla con cierto material, y ahorita ya no. Ahora es una bola de un elemento de la tabla periódica que no se deforma, que está resguardado y que no va a variar ni con
microvariación en el ambiente, nada, se mantiene. Entonces es la unidad, es la regla general para todos los demás. Y están pensando que incluso deje de ser eso y vaya a ser un átomo. Entonces, imagínense que nosotros tengamos que comparar nuestra regla con la unidad original que es el metro, y el metro no es una regla ni es una esfera, va a ser un átomo. Entonces, a eso estamos hablando con la evolución de las unidades de medida. Obviamente los equipos e instrumentos han evolucionado. Antes eran instrumentos. Un instrumento propio como en la actividad forestal y como ingeniero forestal, como técnico forestal, es el cuerpo mismo de uno, ¿sí? Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, yo voy a estirar aquí. Cuando estiro mi pulgar y conozco la dimensión o la distancia que hay entre mi ojo y mi pulgar en línea recta, y también esto lo llevo a la distancia a la que estoy del árbol y aplico principios geométricos. Entonces yo puedo calcular alturas, puedo calcular áreas basales, puedo calcular diámetros y muchas cosas más. Entonces lo empezamos a hacer con lo más básico, que somos nosotros mismos. Utilizamos nuestros pies, nuestros brazos, nuestros codos, incluso hay medidas que así todavía se siguen llamando. Y después se evolucionó a utilizar una vara, pero ahora la vara le ponemos marcas, y ahora las marcas las perfeccionamos, le volvemos reglas, y ahora esas reglas resulta que pueden tener sensores que pueden también medir el comportamiento del flujo eléctrico. Entonces eso lo despliega en una pantallita y ya lo volvimos digital, y cosas como eso. O sea, los instrumentos fueron evolucionando de ser herramientas simples a equipos más sofisticados que ya tienen o que cuentan con otros aditamentos, y bueno, eso también es una evolución. El almacenamiento de la información, esa es otra parte que ha evolucionado con esta parte de la tecnología. Antes, cuando nosotros hacíamos inventarios forestales, llenábamos hojas y hojas y hacíamos un mochezote así de carpetas de formatos de campo que alguien tenía que después transcribir a máquinas de escribir, si es que era lo más evolucionado en ese momento, la tecnología. Luego apareció la computadora y facilitó mucho. Y bueno, el sensor remoto. El sensor remoto, nosotros somos sensores remotos desde siempre, ¿no? Como personas, pues. Cuando naces tú percibes el ambiente, ves colores, te analizas la información de tu entorno y dices, va a llover, ¿no? O va a hacer calor, o me voy a llevar una chamarra, o voy a dejar esto, etc. Tomas una decisión. Somos sensores, y somos remotos porque no estamos ahí pegados y cerquitas de lo que estamos viendo. Por ejemplo, yo voy a ver que si salgo ahorita y veo el sol, digo, va a ser soleado. No estoy sobre el sol, pero percibo que ahí está el sol, entonces es alejado, es remoto, ¿no? Nosotros somos sensores remotos. El detalle aquí es que lo que yo vea y lo que yo sienta y lo que yo comprenda, a lo mejor tú no lo veas así. Entonces habría que homogenizar eso. Se empezó a generar el desarrollo tecnológico para que el sensor remoto fuera de una manera más objetiva, ¿sí? No fuera algo que yo dijera o que a mí me parece, sino que más bien entre todos nos demos cuenta por este aparato que es completamente carente de emociones, simplemente registra, y ya con eso podemos tomar mejores decisiones. Y ahí es como vienen los sensores remotos. Y uno que ustedes conocen y tienen también a la mano, pues son las cámaras de sus celulares. Ahí tienen un sensor remoto, toman la foto, ustedes le cambian los brillos, le cambian o toman un video. Y ese sensor remoto lo que hizo fue captar frecuencias de la radiación que se expresan en unas coloraciones ahí mismas del sistema de cómputo dentro del celular. Y de esa forma nosotros captamos parte de la realidad para un momento. Lo cambió porque le dije como enseño que tenía yo. Pero bueno, vamos a ver la siguiente. Bueno, clase. Eso es lo que les comentaba. Por ejemplo, aquí arriba, en la evolución de los instrumentos, tenemos una forcícula. Aquí está esta persona poniéndola a la altura del pecho. Igual que un vernier, pone un extremo en una parte, una orilla del tronco y la cierra. Y en medio pues tiene la lectura y ahí va a decir, pues este tiene 25 centímetros de diámetro, 30, 40 centímetros de diámetro. Y ahora este mismo instrumento está de esta forma. Si se fijan, aquí tiene una pantallita donde vienen los números.
quiere decir que ya es digital. Sí tiene todavía las marcas, están de hecho aquí colocadas, pero ya tiene un sensor que está registrando el valor que está aquí, lo registra también acá. Otro punto, tiene esta otra aditamento que posiblemente es un sensor de ubicación como GPS, les está dando las coordenadas al momento de utilizar la forcípula. En ese momento manda las coordenadas de ese árbol también. Pero peor aún, si se fijan, aquí tiene como un aditamento donde está sujeto un celular. Al parecer es un celular. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que al momento de tomar la lectura, o sea, el que está aquí lee la lectura en voz alta y habrá alguien por acá que lo esté registrando. Acá lo que sucede es que yo lo tomo y al mismo tiempo aquí nada más le doy clic, enviar, y ya se envía la información pues a un servidor. Eso es lo que está sucediendo para estos momentos como avances. Otro de los registros, por ejemplo, otra evolución. Aquí tenemos una hoja impresa donde tenemos las columnas, las variables que vamos a medir, y eso está llenado a mano. Ahí vamos anotando. Esto después, como les comento, se va a oficinas, si hay alguien que las va a leer, tiene ese mismo formato ya digital en la computadora y lo está transcribiendo. Si es que lo tiene así o en una hoja de cálculo, entonces va transcribiendo todas las cifras o la información. Y en este caso tenemos la otra situación que es muy similar a lo que tiene es que a partir de esta camarita que tiene ciertos sensores y esta que ya es una tableta, no es un celular, que también tiene un sensor de GPS, toma toda esta información del árbol o de la unidad de muestreo de una vez, ¿sí? De una sola vez está haciendo toda lo que es el registro de información. A ver, déjenme ver, creo que tengo algunas preguntas, vamos a verlos. Dice, por este espacio pueden preguntar, ¿qué es un bosque primario? ¿Qué es el vernier? ¿El método estadístico tiene algún procedimiento? ¿Y cuál sería ese procedimiento? Muy bien, a ver si les queda claro con la siguiente que tengo por acá. Fíjense que el vernier es lo que ustedes conocen también como pie de rey, que utilizan para medir, no sé, tal vez hay unos talleres o cuando estamos en prácticas de mecánica o pruebas de física, ahí sacamos el clásico vernier, que es como una forcípula chiquitita que se abre y que se cierra. Es un instrumento pequeño. Las hay de dos formas o de tres, de plástico, de metal y digitales. Y se usa para hacer mediciones muy precisas porque es el centímetro, el milímetro y la micra, o sea, es una precisión muy alta. El método estadístico sí tiene todo un procedimiento. Es, por ejemplo, el más simple que nos conocemos nosotros es la estadística descriptiva. Por ejemplo, nosotros si ahorita tomáramos una medición, diríamos, a ver cuántos años tiene cada quien, esa sería mi variable. Y ya empiezan a decir tantos. Sumo todos y los divido entre el número de los que somos y tenemos el primer estadístico que sería el promedio o la media. Eso fue todo un procedimiento y eso nos da un valor promedio del grupo que estamos aquí de manera digital. Entonces, como ese procedimiento, así empiezan todos los demás para lo que es los modelos estadísticos. Es exactamente igual, se toman promedios, después varianzas, después ¿cómo se llaman? Desviaciones están, los errores, y se empieza a hacer la regresión lineal o no lineal. A lo mejor me adelanto con ustedes, a lo mejor no lo han visto, pero créanme que eso es lo que le da pues el plus a esta cuestión de ingeniería o de ser técnico, que podemos utilizar al menos las estadísticas descriptivas pues para hacer inferencias o extrapolaciones. La inferencia o la extrapolación es que lo llevamos a los demás. Por ejemplo, si en ese grupo por calificaciones el promedio es de, no sé, de 9.8 por decir, estoy seguro que en el siguiente semestre pues no puede que suba del 9.8, pero no que baje más esa cifra, porque el promedio es que es el 9.8, ¿no? Entonces no creo que tengan un promedio de 7, por decir.
Entonces, esa es la inferencia. Cuando se van tomando la información y luego se hace ese tratamiento estadístico, se puede después proyectar. Bueno, aquí decíamos de estas dos formas de ver. Esto es real, es en campo, y esto es lo que está sucediendo al momento ya. Ya venden estos tipos de equipos con este tipo de sensores. Y digamos que aquí la limitante, o bueno, el componente principal que les abrió la posibilidad de hacer esto es el internet. Si no tenemos internet, pues no funcionaría. Aunque ahorita vamos a ver si podemos hacer un ejercicio muy rápido de otra forma. Aquí lo tenemos a nivel de masas forestales. Por ejemplo, en la fotografía de la superior, pues pueden ver cómo está el señor con la muchacha ahí tomando con un flexómetro, sacando una distancia, y está otro compañero pues con una libreta y tal vez registrando algún tipo de información. Y sin embargo, actualmente pues ya existen este tipo de tecnologías que nos permiten en un solo momento obtener de todo el bosque, de un perfil al menos de cómo están. Esta masa de puntos después se le da un tratamiento ya en un software especializado y se pueden obtener parámetros como, o variables, perdón, como alturas, diámetros, áreas basales y volúmenes y tipo de especie si queremos. ¿Qué más se puede sacar aquí? Una información adicional: la pendiente, la exposición del terreno, la altitud, o sea, la diferencia que hay entre esto y esto, cuánto hay de nivel de diferencia vertical, a qué distancia se encuentra este árbol de este otro. Entonces se le puede sacar mucha información a algo como esto. Es la evolución pues que les estoy hablando, y tiene que ver con esto también, ¿no? O sea, cómo ha evolucionado la computación. Dicen que estamos ahorita en la 5ª generación de los sistemas de cómputo. Yo digo que ya va a haber otra generación más. Por ejemplo, nos hablan que las primeras pues era el ábaco. ¿Quién no ha trabajado con un ábaco desde el inicio para hacer cuentas? Después ahí nos movemos hacia lo que son calculadoras mecánicas con varias operaciones, que dio pie a una máquina analítica. No se ve bien la imagen, pero pues ya son varios operadores que están moviéndole a este gran ábaco y nos da algo más sistematizado. Luego nos viene ya computadoras como este estilo que ocupaban todo un aula, ¿sí? Esa, por ejemplo, esta imagen, esta computadora, pues debe ser ahorita de las computadoras más chafonas que hay en el mercado. Le gana a esto. Y antes, la memoria RAM, el disco duro, el procesador, todo era físico y era en discos y era en cintas. Y aquí así era como funcionaba. Eso se fue reduciendo en tamaños. Por ejemplo, la 3ª generación ya no lo sacó con pantalla y teclado y ratoncito. Como la 4ª la fueron compactando más, haciéndola más eficiente en espacio, pero también en potencia. Y llegamos a la 5ª, donde viene el internet, los software, los CDs, el uso de satélites, las laptops, que son ya nuestras computadoras portátiles, la inteligencia artificial del 90 de la actualidad. Y aquí les faltó poner lo que está más de moda ahorita, que son los sistemas Android, que son el uso de las nubes y pues incluso las redes sociales. Todo eso es lo que nace también con el internet pues, pero que incluso las máquinas están diseñadas. Un celular como estos, a ver si se ve, puede tener una funcionalidad de cómputo más alta que una computadora portátil. Entonces a eso nos referimos con la evolución, se van haciendo más chiquitos. Creo que tengo una pregunta por aquí, dice: ¿cuál es el método para medición de un árbol que sea más fácil para sacar sus medidas, o para usted cuál se le facilita más? Bueno, acaba de dar con la respuesta o con la pregunta principal de todo esto. La voy a contestar al final, pero no se olvide que la tengo en mente. También con estas cuestiones que le hablo de internet y de software y de la nube, pues resulta que ya podemos hacer algo como esto, ¿sí? Tenemos cómo está en la actualidad, o cómo está el terreno y cómo puede proyectarse a futuro.
Desgraciadamente me han escuchado hablar en toda esta plática de modelos matemáticos y estadísticos y obedece a una sola razón. Nosotros como ingenieros forestales o como técnicos forestales podemos colectar la semilla, podemos hacerla germinar y llevar a campo y plantarla. Pero sucede que no somos tan longevos como los árboles. No veríamos cómo van a estar en 50 años, ni en 70 años, ni en 100 años. Nosotros nos vamos a ir antes. Entonces, como no tenemos esa capacidad, las herramientas que se diseñaron para poder visualizar no solamente al árbol, sino a un bosque en general que le estamos dando a nosotros un tratamiento, son las cuestiones estadísticas, son estos modelos estadísticos. No los vamos a ver, los vamos a visualizar. Bueno, en mis tiempos los visualizábamos en la mente, ¿no? Actualmente ya con este desarrollo tecnológico, no solamente lo visualizo en mi cabeza, sino que también ya lo estoy viendo en el programa cómo quedaría en 100 años, si se aplica o no aplican tales cosas. Entonces ya me puedo ir en paz porque pues como sea ya vi cómo podría ser la imagen si hice un método de silvícola, de no sé, de árboles padres o de matar raza o que hice una obra de conservación, cómo se vería en el futuro. Estos sistemas, estas cuestiones de computadoras, de programas, pues ya me dan una idea, una simulación de cómo sería a futuro en unos 100 años. Entonces, eso es lo que sucede actualmente. A ver, déjenme ver la siguiente. Bueno, antes de pasar ya para lo último, hice, a ver, creo que tenía aquí. ¿Qué es el uso de la nube? Ok. La nube, yo no sé si han, si llevan materias de tecnología de tecnologías de información y comunicación, que son las TICs, pero es cómo hacemos un uso eficiente de lo que es el internet. La nube va a ser dependiendo de tu cuenta o de tu página que utilizas para tener el correo electrónico o para navegar. Tendrá su nombrecito. Por ejemplo, Microsoft tiene un tipo de nube, Gmail tiene un tipo de nube, Firefox o otro tipo de buscador les va a poner una nube distinta, pero todos son la nube. La nube es que nosotros podemos almacenar nuestra información, datos, tareas, fotos, películas, lo que ustedes gusten, pero ya no en la computadora. O sea, ya no se guarda en la computadora, se guarda en un sitio virtual donde tú puedes acceder porque te das de alta con tu correo y con una contraseña, y ahí se va guardando. Déjenme ver si puedo compartir esto antes de cambiar. A ver, vamos a ver, por ejemplo, no sé si ustedes habían escuchado hablar de los sensores sónicos. Estos sensores sónicos, como se ven en estas fotografías, son dispositivos o son sensores que se colocan alrededor del árbol. Aquí, por ejemplo, lo tenemos en 2 dimensiones. Son unos clavos que se le pegan, nada más que al árbol. No es que se queden clavados para siempre, simplemente se colocan y se clavan tantito para percibir la conductividad eléctrica en el árbol. Como tiene agua, pues eso también conduce electricidad, nada más que a una escala que nosotros no vemos. Oiga, maestro, yo también tengo agua en mi sangre y de hecho tomo agua, ¿a poco también llevo electricidad? Sí, nosotros también llevamos electricidad, pero en cantidades que no nos hacen daño, ¿sí? Sino cómo hacemos que nuestras neuronas funcionen. Cuando se nos calienta la cabeza, seguramente están muy revolucionados los electrones, pero son dimensiones, o sea, son cantidades muy pequeñitas. Bueno, eso es lo que hace este sensor, es detectar estas pulsaciones eléctricas, por así decirlo, y les genera una radiografía como esta. Aunque aquí está sobrepuesta, lo que se busca es generar algo como esto, y esto les permite a ellos decidir o ver dentro del árbol cómo se encuentra en salud. Generalmente luego nosotros vemos árboles que creemos que están completos, que tienen el centro lleno, o sea que está la madera, pero resulta que están huecos, y estos se convierten en un peligro en los parques, en los jardines, en los camellones. Entonces tienen que derribarlos o tienen que hacer algún tipo de acción. También se identifica si tienen agua, no tienen agua, si tienen un hongo,
o cualquier otra cosa. Entonces, el sensor sónico nos permite tener ese tipo de información. Obviamente, por ejemplo, aquí este compañero lo tiene o lo está viendo en su celular. Está viendo una zona roja, que la zona roja es el centro del árbol. Y si ve que está bien, pues ya no toma ninguna decisión. Ahora, ¿dónde se hace? ¿Quién lo hace? ¿Y cuánto cuesta? Exacto, ¿y cómo podemos saber cómo está ese árbol sano o está enfermo? La coloración nos tiene que decir mucho, bueno, a ellos les tiene que decir mucho. Hay un instructivo, hay una metodología que les va a decir si tiene ese tipo de coloración, digamos que es café, es negra o es blanca, no sé, un color que ellos propongan, quiere decir que ese árbol pues tiene esta condición, está hueco, o tiene el ataque de una plaga, o pues se va a morir, o ya está muerto en pie. Ese tipo de instrumentos se utilizan en las grandes ciudades, donde tienen parques y donde tienen camellones y donde incluso casas tienen como en su patio ese tipo de árboles. Lo que hacen ellos es hacer el diagnóstico árbol por árbol, los van por así decirlo inspeccionando. Es como cuando nosotros vamos al doctor y el doctor se pone su estetoscopio y nos dicen, a ver, respira fuerte, y para que él escuche. Bueno, de esa forma también ellos ven, y si ven que hay árboles dañados o plagados, pues los derriban, los quitan, porque el tiempo de lluvias, el tipo de vientos pueden ocasionar accidentes, pueden caerse. El árbol muerto en pie es como lo dice, se ve que está vivo, tiene una parte todavía viva porque se ven hojas y ramitas, pero digamos que es en la parte más exterior del tronco y hacia las ramas. Pero todo lo que es el eje, el soporte, incluso las raíces, ya están muertas, o sea, no tienen vida, no tienen ya función fisiológica, y sin embargo nosotros lo vemos en pie. Aparentemente parece que está vivo para nosotros, pero en realidad se está muriendo poco a poquito, ¿no? O sea, ya dejó de suministrarse agua, ya se están muriendo, se están secando algunas partes del árbol, y ese es el árbol muerto en pie. Estos son muy peligrosos precisamente en los inventarios forestales, porque ustedes cuando van a campo y hacen el recorrido, pues resulta que se detectan que ahí están esos árboles, y que son un riesgo porque cualquier ventisca, surada, temblor, incendio, pues estos son los árboles detonantes o que generan más daño, ¿sí? Entonces, eso es una forma de verlo, es una forma de medir la salud del árbol, también de alguna forma, pues a través de una inferencia estadística, y pues es una forma pues de hacerlo. Estos instrumentos cuestan caros, no son baratos, pueden llegar a costar, no sé, unos 100,000, 200,000 pesos, no sé, los más baratones, haciendo la conversión porque están en dólar o están en euros. Y más o menos eso tiene el precio. ¿Quién lo inventó? Bueno, como casi todo, salió en Japón esto por precisamente la evolución de las computadoras. Se les ocurrió ver cómo estaban sus árboles y encontraron ese tipo de diseño. Ahora, eso también me da pie para nosotros. Si imaginamos, si ideamos o tenemos esta innovación pues de cómo le haríamos para detectar cuánta agua tiene el árbol, y empezamos a investigar y nos clavamos en eso, puede que lleguen a inventar algo así, ¿sí? O sea, otro instrumento más, otro equipo más que nos permitan o que faciliten la forma de medir un árbol o medirle algo en el árbol. Eso también es algo que me gustaría que lo fueran, que lo tengan en mente pues para futuro. Este es otro. Este es el que utilizan en los inventarios forestales nacionales. Se supone que tienen y si no lo tienen, pues al menos en las partes donde necesitan la información más puntual, sí lo ocupan. ¿De qué trata? Es el Field Map, que es como ustedes pueden ver, está en tripié, está como una tableta. Está aquí integrado en este bastón el sensor del GPS, tiene un dendrómetro láser, obviamente tiene su conexión a internet.
incluso tiene como binocular para verlo con mayor precisión. Y lo que hace es, ustedes se colocan en el centro del sitio, donde van a hacer las mediciones de muestreo, y empiezan a registrar 1, 2, 3, 4, y van dándole la vueltita, le van dando la vueltita hasta donde ustedes dicen que es el límite de su sitio, si es un circular, y con eso obtienen inmediatamente información como la que se presenta a un ladito. Por ejemplo, tenemos un perfil, tenemos un volumen en tablas de Excel, todo eso se ve ya sea aquí en esta tableta, o la información se manda a un servidor, a una computadora que alguien allá en la oficina o en el salón de clases o en el laboratorio de clases lo está viendo y ahí lo está analizando. Y con esta información se generan este tipo de perfiles, también se calculan alturas, diámetros, volúmenes, y por si fuera poco ya nos va generando también unos pequeños mapas. Eso es lo que hace el Field Map. Te venden el equipo, dependiendo de lo que necesites, así que le vas agregando, le vas quitando. Para mí que este tiene de más, no sé si tenga unos sensores infrarrojos, parece que sí, y a lo mejor aquí tenga una banda multiespectral, porque ellos, por ejemplo, me preguntaban cómo ven la salud. Un árbol, cuando ustedes utilizan una cámara hiperespectral, ahorita les muestro cómo es eso. Si ven que el árbol en tu imagen se ve de color verde o azul, ese árbol está enfermo, está muerto, se está muriendo, tiene algo adentro, no lo estamos viendo, pero ese árbol se va a morir. Entonces ya lo detecto por la pura coloración y puedo hacer una decisión con ese árbol. Por el contrario, si lo veo muy rojo o lo veo de otros colores, amarillos, rojos, naranjas, quiere decir que el árbol está sano y está vivo y está turgente, está muy bien de salud, pues no se le toca. Entonces yo creo que en esta fotografía tiene integrada esta, porque esta se ve muy distinta al dendrómetro láser que está aquí. El dendrómetro láser lo podemos utilizar como una cámara, no necesariamente que esté fijo, y ahí mismo también ustedes les van picando como si se tratara de una camarita de grabación, los botones, y lo que van a ver en la mirilla pues van a ser reglas que van a aceptar con el árbol, y ahí cuando digan aquí ya está, clink, 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 como que lo van fotografiando, pero en realidad van tomando información de alturas y diámetros del árbol. Eso utilizan el inventario forestal. El Field Map te vende, te digo, estos equipos, y además el software o el programa de cómputo para que tú hagas el análisis de tu información. Entonces van ligadas las dos cosas. ¿Cuánto cuesta? Pues sí debe costar más caro, no sé, porque por cada componente pues debe haber un precio muy muy alto, y supongo que sí debe estar entre $1,000,000 para bajito, ¿no? Por ahí debe de andar, pero si lo llegan a ocupar, sí se ocupa. Otra tecnología que se utiliza actualmente para la medición de los árboles son los sensores LIDAR, que ustedes están viendo aquí. El sensor LIDAR se puede colocar, es una como camarita que también se coloca en un tripié, se le da un clic, que ya le dio el clic, y solito empieza a girar 360 grados y va registrando todo lo que hay alrededor de él, como esta imagen que se ve acá. Es lo que va registrando, son puntos, es decir, lanza puntuaciones de láser. Se encuentra un objeto, retacha y el sensor lo capta, y entonces hace como una especie de imagen espectral. Cuando hablamos de espectros no estamos hablando de fantasmas ni de nada de eso. Es el nombre correcto y técnico de la reflectancia de las frecuencias de nuestra radiación de cualquier objeto. Entonces aquí pueden ver los espectros que se está tomando alrededor de. Pero también este sensor LIDAR se monta sobre un dron, en este caso pues este dron se manipula y lo toma desde vista aérea, o va volando pues dentro de lo que es el bosque y va tomando el LIDAR, no el dron solamente es el vehículo. El LIDAR va tomando la información en forma de puntos, y este equipo sé que sí lo están utilizando para los inventarios nacionales forestales del país. Sí lo utilizan como una primera aproximación general. Cuando
No tienen el presupuesto para tener muchas brigadas, ni tampoco para mantener esas brigadas o para comprar equipos particulares a cada brigada. Utilizan un sensor LIDAR, mejor invierten en ese. Y ese en una sola vez pues hace casi todo. Ese es el otro equipo que se está utilizando actualmente. Y aprovechando que estábamos hablando de los drones, pues tenemos que también se utilizan drones y cámaras dependiendo de lo que necesitemos. Hay algunos que van a ser de 4 hélices, de 6 hélices, de 8 hélices. Hay quienes van a ser simplemente en un avión como un avioncito no tripulado. Se ven más o menos así. Tiene su control remoto, que también tiene aquí un celular o una tableta, donde ustedes van viendo cómo qué es lo que está viendo el dron con su cámara y van tomando ahí información. Ahora, ¿por qué les digo que con cámaras? Porque dependiendo de la cámara será la información. Por ejemplo, esta cámara común y corriente es la RGB, que es de rojo, verde y azul. O sea, utiliza nuestros 3 colores primarios y es lo que capta. Como las cámaras estas de la computadora o de su celular, pues tenemos RGB. Pero la multiespectral y la hiperespectral tiene otras camaritas, ¿sí? Tiene esas camaritas porque cada uno de ellos agarra un color diferente. Puede agarrar el infrarrojo, puede agarrar la luz visible, puede agarrar los rayos X, puede agarrar... Son diferentes frecuencias de la longitud. Con esas frecuencias, con esas imágenes se componen o se generan mapas como estos. El hiperespectral, pues como lo dice su palabra, está más allá del espectro. Entonces, no es solamente lo que vemos o retacha físicamente, sino también lo que atraviesa, y eso también lo podemos recolectar como información. Actualmente en arqueología están utilizando mucho el uso de los drones con estos 2 tipos de cámaras, porque como penetran la profundidad del suelo, han detectado ruinas, pasajes, sitios arqueológicos que no se ven a simple vista porque están tapados por vegetación o por el suelo. Entonces, con este tipo de cámaras pueden encontrar yacimientos de oro, de petróleo, de gases, cavernas, ríos subterráneos, infraestructuras. No es necesario pues que tengamos que acudir a la imagen del satélite general para poder utilizar esta información. Ya se montan sobre estos dispositivos y se van haciendo. El uso de estos drones requiere que tengan un permiso, así como una licencia de manejo de dron. Como lo tenemos para las motos y para los camiones y los automóviles, también hay una licencia para manejar el dron. Te lo da la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Defensa Nacional. ¿Por qué es eso? Porque permítame tantito. Porque llegan a alcanzar alturas hasta de, bueno, no sé, la última que vimos fue de 800 metros, pueden elevarse y hacer un recorrido en 500 o 1 kilómetro allá arriba, tomando la información, pero pueden interferir o pueden estorbar si hay vuelos o hay planes de vuelos comerciales o de avionetas o etc. Y ahí va nuestro dron y puede ocasionar un accidente. También, como generan interferencias, pues a los GPS también eso es regulado, por eso te piden una licencia y nos genera ese tipo de información. Creo que es la última que tenía. Y bueno, ahora sí, contestando la pregunta antes de que se me vaya, ¿cuál es el método de medición de un árbol que sea más fácil para sacar sus medidas, o para usted cuál se le facilita más? A mí en particular, las que yo he utilizado de todas, ahora sí que conozco pues cada uno de los platillos. Sigo confiando mucho en la que está intermedia ahorita, que sería nuestro instrumento físico, o sea, por ejemplo la forcípula, pero con su componente digital. Ese es, digamos, que es para mí lo más lo más adecuado por el momento, si es que no tenemos el billete. Pero aún así no importa, porque si ustedes hacen un buen uso del equipo de medición, por ejemplo una buena cinta diamétrica y la ponen correctamente y hacen la lectura como es, eso es importante. Dice, ¿cuál es el método de medición más fácil para mí?
El método de medición tiene que ver con la persona. Eh, una persona que está capacitada y que ha practicado mucho con el uso de estos, de cualquier equipo que le toque y lo domina bien, esa va a ser una información confiable. Eh, Lamentablemente les digo, actualmente mucha de esa tecnología también pide que haya una conexión a internet. Y en el campo, en el monte, pues todos sabemos que no hay no llegan coberturas de señal para internet, ¿no? Entonces ustedes llevan el celular con sus datos, pues llegan a un área donde no hay cobertura y se pierde. La misma copa de los árboles pues hace que no entre. Como eso sucede, pues entonces tenemos que recurrir a la vieja escuela, que sería levantar la información, no solamente en el aparato. Por ejemplo, yo puedo tener el GPS y capto la información. Esas coordenadas que están ahí descritas, pues agarro también una libreta y las anoto. Esa sería también otra forma de asegurar. Fíjense que vieron, bueno, ahí podría tal vez platicar, no sé, Adán, si de los compañeros que conoció de su grupo, si participaron en brigadas de inventarios nacionales y pues les pagaban por levantar un cierto número de sitios, ¿no? Si se les perdía esa información, pues obviamente no les pagaban, y era una inversión de tiempo, dinero y esfuerzo, y que al final de cuentas se pierda, pues es complicado. Entonces actualmente estamos avanzando con la tecnología en el sentido de que es más ágil, más fácil, se puede subir a la red, se pueden hacer análisis con programas de computadora, pero si ese equipo se pierde, si ese equipo con esa información se perdió, se rompió, se cayó y no sé, pues ya se perdió todo, ¿sí? Entonces yo, mi recomendación es que aún usando eso, si es posible, luego hacer un respaldo, ya sea en la libreta o sacando una memoria y guardándotela, mucho mejor. Una experiencia propia, apenas sábado, el sábado pasado fui con un compañero a levantar información con un dron. Él viene de México, estamos en un proyecto de Conavio y en un cafetal, porque lo que queremos ver es cómo se está comportando el cafetal acá en Zongolica, las parcelas. Para una parcela no hubo problemas porque estábamos por arriba de la parcela, entonces voló el dron, recolectó la información y ya tenemos ahí sus imágenes. Para el caso de otra parcela, empezamos en la parte de abajo. Entonces el compañero no hizo bien, porque le digo el compañero porque no era mi dron ni nada de eso, ¿no? Era de él. No hizo bien el cálculo, entonces lo subió a 120 metros y lo lanzó. Cuando fue avanzando hacia lo que es el cerro, pues se tropezó ahí con un árbol y se nos perdió por unas 3 horas. Ahí quedó atorado. Tuvimos que ir con gente del ejido a buscarlo. Se encontró allá arriba, lo bajaron, se dañó una hélice, se rompió por ahí una patita y eso fue lo que pasó. Entonces pues nos dice a grosso modo que aún con los avances tecnológicos así tan sofisticados, pues sí tenemos que siempre contemplar el factor de peligro o amenaza, y entonces es necesario hacer un respaldo de información para que si se llegas a perder, pues ya perdiste el aparato, pero tú te quedas con la información. Bueno,